Yo quiero en esta mañana hablar acerca de tres valientes de David que tenían una identidad marcada. Y esto lo vamos a encontrar en 2 Samuel, capítulo 23. Allí vamos a... No lo voy a encontrar. Si les digo 2 Samuel y ando en Crónica, nunca les voy a encontrar el pasaje para leérselo. 2 Samuel, capítulo 23, versículo 13. Viene la historia, viene contando este capítulo acerca de los distintos valientes de David. Dice el versículo 13, y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulam, y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. David entonces estaba en el lugar fuerte y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. Tomen su asiento. Aquí hay una historia que marca lo que 3 personas fueron capaces de hacer, fueron capaces de alcanzar, de lograr, porque tenían en ellos una identidad bien marcada. Había en ellos una identidad bien marcada, y es por eso que ellos se atrevieron a irrumpir en medio de un campamento enemigo con tal de traerle una botellita de agua a David. Lo primero que nosotros vemos y que tenemos que tener en cuenta, ¿quiénes eran estos 3? Estos 3 habían sido 3 que habían llegado a la cueva de Adulam, el lugar donde David había llegado. Y vamos a mirar en 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1 y 2. 1 Samuel, estamos en 2, pasamos a 1. 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1, dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, todos los que estaban endeudados, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Estos 3 llegaron a David en la peor condición. ¿Cómo llegaron? Dice que se juntaron con David, dice el versículo 2, los afligidos, los que estaban endeudados, los que estaban en amargura de espíritu. Afligido, endeudado y en amargura de espíritu. Y justamente estos eran 3. Uno podía ser el afligido, el otro podía ser el endeudado y el otro podía tener
aflicción de espíritu. Así llegaron a David. Así estos tres llegaron a aquel lugar a encontrarse con David. Y así cada uno de nosotros hemos llegado a esta cueva de Adulam. Aquí estamos, no estamos porque no nos falten aflicciones, no estamos porque no nos falten deuda, no tengamos deuda, no estamos aquí porque llegamos todos con una situación diferente tal vez, diferentes circunstancias, pero hemos llegado a la casa del Señor. Hemos llegado a encontrarnos con nuestro Señor. No hemos venido a encontrarnos con un hombre, hemos venido a encontrarnos con aquel que puede transformar nuestra vida, que es Dios, que es el Señor, que es aquel que tiene el poder de transformar. Y allí vinieron estos tres. En la peor condición llegaron, sin esperanza, sin expectativa, pero allí estaban. Y cada uno de nosotros estamos aquí, estamos juntos, estamos para ser tratados y trabajados por la mano del Señor. Ellos llegaron a aquel lugar y se encontraron con David, un hombre que no tenía nada para ofrecerles. No tenía nada para ofrecerle. Él en ese estado y se estaba huyendo. Dice el versículo 1 de 1 Samuel 22, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Huyó. No había ninguna esperanza, no había ninguna expectativa. Él no les estaba prometiendo, como alguna vez alguien nos prometió, síganme que no los voy a defraudar. Él no estaba buscando seguidores. Vinieron solos, llegaron solos. Porque en David había algo. En David había algo. Era la unción poderosa del Espíritu Santo. Él había sido ungido por el Espíritu Santo. Él tenía una marca del Espíritu Santo en su vida. ¿Y qué pasó? David, en aquella cueva, cuando se encontró con estos 400 salvajes, por decirlo de alguna manera, pues todos estaban, allá en las flores teníamos a alguien que tenía la expresión, oh, está hecho pedazo. ¿Cómo? No, está hecho pedazo, decía. Y estos estaban todos hechos pedazos. Y tal vez nosotros no estamos tan enteros. Tal vez nosotros hemos llegado a los pies del Señor, hemos llegado a nuestra cueva de Adulam, hechos pedazos. Tratando de que el Señor nos arme. Tratando de que el Señor nos restaure. Tratando de que Dios nos sane. Tratando de que Él se lleve las amarguras de nuestro espíritu, de nuestra alma, de nuestro interior. Pero hemos llegado y nos hemos encontrado con la bendita, preciosa unción del Espíritu Santo, que es la que opera, que es la que obra, que es la que trabaja en favor de cada uno de nosotros, de aquellos que venimos a los pies del Señor. Y estos vinieron, estos tres llegaron, y se encontraron con la mano de David, con el corazón de David. Y por sobre todas las cosas se encontraron con la unción que había en David. Y él fue trabajando, fue formando, fue forjando un carácter en cada uno de aquellos que estaban ahí, todos rotos, pero que se fueron sanando y que
Ya dejaron de tener la identidad, porque claro, se encontrás, ¿y vos por qué estás acá? No, me persiguen los acreedores, me vine acá porque me persiguen los acreedores. El que estaba endeudado, el otro, no, a mí, yo estoy acá porque la desgracia me sigue, estoy afligido, estoy mal. ¿Y vos qué te pasa? ¿Qué les importa a ustedes qué les pasa? Estaba amargado. Vine acá a este mundo para sufrir. Y estaban todos ahí adentro. Pero ya no decían, no, ya decían, oh, bueno, vos sos el endeudado, vos sos el amargado, vos sos el triste. Sino que ahora cada uno de ellos tenía una nueva identidad. Eran personas valientes. Que ya no estaban huyendo de sus problemas, ya no estaban huyendo de sus situaciones, ya no estaban escapando, sino que estaban dispuestos a ir y a conquistar. ¿Por qué? Porque habían sido transformados y cambiados por el obrar del Espíritu Santo a través de la vida de David. Y nosotros estamos en este lugar para dejar que el Espíritu Santo trabaje en nuestro corazón, para que el Espíritu Santo cambie nuestra identidad y ahora podamos vernos como hombres y mujeres valientes que vamos a ir a conquistar lo que Dios tiene para nuestra vida. Y no nos vamos a conformar con menos que lo mejor que Dios tiene para nosotros. Vamos a ir en pos de lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a ir en pos de lo que Dios ya ha preparado para cada uno de nuestras vidas. Él sigue haciendo maravilla. Él sigue manifestando su poder en favor de aquellos que le creen. Y yo quiero ser uno de esos. David, él había sido un hombre que había estado junto a Samuel. Dice en Primera de Reyes, capítulo 19, en el verso 18, dice, huyó pues David y escapó y vino a Samuel en Ramá y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él, y él y Samuel se fueron y moraron en Nayot. Y fue dado aviso a Saúl diciendo, he aquí que David está en Nayot en Ramá. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Y cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaron. Entonces él mismo fue a Ramá, y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo, ¿dónde están Samuel y David? Y uno respondió, he aquí, están en Nayot, en Ramá. Y fue a Nayot en Ramá, y también vino a él, y vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando, hasta que llegó a Nayot en Ramá. Y él también se despojó de sus vestidos, y profetizó igualmente delante de Samuel, y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. Y de aquí se dijo también Saúl entre los profetas. David fue a encontrarse con Samuel mientras huía de Saúl, y se encontró que Samuel tenía ahí en Nayot de Ramá un lugar que se denominaba, la escuela de profetas. ¿Y qué pasaba en esa escuela de profetas? Era un lugar donde el Espíritu Santo se manifestaba. Entonces David, ¿qué hizo? Él aprendió de la vida de Samuel que lo que hacía que las cosas funcionaran era darle lugar al obrar del Espíritu Santo. Entonces David, luego que se encontró solo y se encontró con todos estos desarmados, los de la cueva de Adulam, ¿qué dijo? Yo
no puedo hacer otra cosa que pedirle al Espíritu Santo que se mueva y que se manifiesta, si no esto va a ser terrible acá. No los voy a poder manejar a estos 400. Entonces dejó que el Espíritu Santo obrara y allí lo que él aprendió con Samuel lo manifestó en la cueva de Adulán. Y de aquí es que salen estos 3 valientes de los cuales estamos hablando nosotros en esta mañana. Ahora, todo esto que hablamos, todo este contexto, es para que veamos cómo toda persona que se deja moldear y se deja trabajar por el Señor, deja que el Espíritu Santo haga su obra, puede ser transformada en su identidad. Y puede comprometerse y puede jugársela y puede jugar su vida en pos del propósito y del plan que Dios tenía. ¿Saben por qué estos 3 salieron tras el deseo de David? Porque ellos hicieron de una cueva su casa. De un hombre hicieron su padre espiritual. Y si nosotros queremos conquistar cosas, si nosotros queremos ver la mano de Dios obrando en favor de nuestra vida, queremos alcanzar cosas en nuestra vida, es necesario que nosotros tengamos una casa. Que nosotros podamos darle lugar al obrar del Señor y dejar que haya un padre, una madre espiritual con la cual nosotros nos identifiquemos. Estos 3, miren una cosa. David, él dijo, ¿quién me diera de beber del agua del pozo que está junto a la puerta? Entonces los 3, esto dice, segunda de Samuel 23, 15. Y ellos, dice, los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos. Ellos no fueron a cumplir una orden de David. David no les dio ninguna orden. Él dijo, como si yo dijera ahora, qué gana de comerme un asado. No salieron a cumplir órdenes. Ellos se identificaron con la carga de su líder espiritual, de su padre espiritual. Y muchas veces hay un error que se toma en las iglesias de creer que cada uno de aquellos que trabaja y que hace la obra del Señor está cumpliendo simplemente órdenes de un pastor o de una pastora. Hace un tiempo, alguien estaba acomodando la silla acá y otra persona le dice, hay que acomodarla distinta en la silla. Dice, porque al pastor le gusta así. Bueno, que las acomode el pastor, dice. Y no se trata de que le guste al pastor o no, sino de que las sillas tengan un orden y que se aproveche mejor el espacio. Porque
si acomodamos la silla bueno, los acomodo todos amontonados allá y una hilerita acá. A mí me gusta así. No, no se trata de lo que me gusta a mí, sino se trata del bien común, de lo mejor, ¿no es cierto? Entonces, ellos no pensaron de esa manera. El David quiere tomar agua de Belén, que se la vaya a buscar él. Ellos tenían una identidad y dijeron, vamos a hacerlo. Se dijeron uno al otro, vamos a hacerlo. Y ellos salieron. Allá se jugaron la vida. Estuvieron dispuestos a jugarse la vida por lo que nosotros con nuestro pensamiento decimos, pero es un capricho. Pero ellos estaban dispuestos a jugarse la vida. Porque tenían, como dice la pastora, sentido de pertenencia. Gedeón salvó y libertó al pueblo de Israel con 300. ¿Y qué decían? Por Jehová y por Gedeón. ¿Por qué por Jehová y por Gedeón? Porque la pelea no era de Gedeón, la pelea era del Señor. Y nosotros estamos en una casa, y esta es nuestra cueva de Adulán, y podrá encontrar otros lugares mucho mejores, mucho más lindos, mucho más sofisticado, pero esta es la cueva donde el Señor nos ha rejuntado. Esta es nuestra casa, este es nuestro lugar, y es donde Dios quiere transformarnos de afligidos, de endeudados, de amargados, en valientes. Que no vamos a pelear la guerra, la batalla de un hombre o de una mujer, sino que estamos juntos para pelear las batallas del Señor. Porque cada uno de estos desató batallas y pelearon y conquistaron todo para el Señor, todo para Dios. Entonces, ellos reconocían que había en su líder, que había en la vida de David un mover y un obrar del Espíritu Santo. Lo reconocían, entonces dijeron, si este tiene algo de Dios, lo que él tiene nos va a beneficiar a nosotros. Entonces nosotros estamos dispuestos a jugarnos. A jugarnos no por la persona en sí, por la causa. Por la causa. Y nosotros necesitamos tener una identidad marcada y jugarnos por la causa de Cristo. Necesitamos tener una identidad marcada y alcanzar lo que Dios hizo. Y porque tuvieron ese espíritu determinado y arrojado y valiente, Dios los guardó. Ellos fueron, irrumpieron en el campamento enemigo, sacaron el agua del pozo. Estaba toda esa zona totalmente sitiada por un ejército, por todo un grupo de soldados filisteos que estaban ahí, pero la mano de Dios estuvo con ellos y ellos entraron, sacaron el agua y la llevaron a David. Si yo quiero ver en la mano de Dios, yo necesito, si ellos no hubieran tenido ese corazón dispuesto y hubieran ido enojados, arrastrando los pies, este caprichoso se le ocurrió tomar agua de... Y mirá, nos manda a nosotros, y ahí uno al otro se calienta la cabeza, pero ¿por qué no fue? Si era lo mismo, y que ahí iban protestando y le iba a pasar, donde encontrar el enemigo los iba a hacer pedazos. Pero por cuanto hubo un buen espíritu en ellos, y dijeron el uno al otro, vamos,
vamos. Y David no estaba ni enterado, porque si David se hubiera enterado, no los hubiera dejado arriesgar su vida. Pero por cuanto hubo un buen espíritu en ellos y había una identidad marcada y definida, ellos fueron y lograron su cometido. Yo quiero lograr mis cometidos. Yo quiero ver la mano de Dios obrando en favor de mi vida. Yo quiero dejar que el Espíritu Santo siga trabajando y siga obrando en mi vida y en este lugar. Y que cada uno de nosotros podamos en estos días, en este tiempo, tener celo. Celo por la casa de Dios. Celo por su obra. Dice el Salmo 69, en el verso 9, dice, porque me consumió el celo de tu casa. No estamos hablando del celo humano, porque el celo humano es el celo egoísta, ¿no es cierto? Es el quererlo para mí. Pero no estamos, la Biblia habla del celo santo o el celo de Dios, que es el querer del bienestar del otro. Eso significa el celo. Y dice, me consumió el celo de tu casa, o el celo de tu casa me consume, dijo Jesús también. Nosotros tenemos que tener ese celo santo. Tenemos que tener esa identidad, ese amor por el bienestar del otro. Y si yo tengo que jugármela por el bienestar del otro, lo tengo que hacer. ¿Saben que cuando estábamos en la convención que fallece la hermana Rosa, alguien, una pastora, me dice, así que tuvieron que ir hasta Belgrano y volver. Sí, le digo. Pa, eso sí que es amor, dice. ¿Y sabe lo que pensé yo? No me gustaría estar en tu iglesia. Porque si yo no puedo hacer eso por una persona que dio toda su vida por amor a la obra, era lo mínimo que podíamos hacer. Teníamos una obligación moral. No puedo que me haga una estatua en el centro, por eso, no. Nosotros tenemos que tener celo por hacer el bienestar de otro y tenemos que jugárnosla por el bienestar del otro. Y tenemos que estar dispuestos a entregarnos y estar dispuestos a dar nuestra vida y estar dispuestos a ofrecernos y estar dispuestos a obedecer y estar dispuestos a cooperar y estar dispuestos a no querer salir en la foto, sino estar dispuestos a hacer el trabajo. Y eso se logra teniendo un mismo espíritu. Se logra reconociendo a quien está delante, teniendo una identidad definida y marcada. Esto no es simplemente un taller donde nosotros podemos ser
transformados y trabajados y moldeados. Esto es un hogar. Esta es nuestra casa. Esta es nuestra cueva. Y si tenemos identidad, y si nos identificamos con la causa, no solamente vamos a salir sanados, sino que vamos a salir con una nueva identidad. Valiente. 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 Y los valientes son los que conquistan, son los que alcanzan. De los cobardes no hay historia. Y nosotros estamos para ser historia. Y nosotros creemos que vamos a alcanzar todo lo que Dios tiene para nuestra vida. Amén. ¿Qué le parece si le pedimos al Señor? Le dejamos que el Espíritu Santo haga su obra en nuestra vida, en esta mañana, en nuestros corazones. Que Él pueda marcarnos. Y esa misma gracia y esa misma unción que operaba en Ramá con la vida de Samuel, esa misma gracia y unción que operó a través de David en la cueva de Adulán, es la misma gracia, la misma unción que está en esta mañana acá. El Espíritu Santo es el mismo. Y Él quiere marcarnos. Y Él quiere bautizarnos. Y Él quiere que cada uno de nosotros podamos identificarnos con Él. Con la casa. Que podamos tener ese mismo espíritu. Yo le invito a que se ponga de pie. Espíritu Santo, en esta mañana, aquí estamos juntos en esta cueva. Pero reconocemos que estamos aquí no simplemente para recibir un bien, sino que estamos aquí porque este es nuestro hogar. Este es nuestro lugar. Tú nos has traído bajo distintas circunstancias, pero con algo común. Todos hemos llegado a este lugar necesitados. Y tú estás trabajando en cada uno de nosotros. Y tú sigues sanando y sigues curando y sigues libertando a cada uno de nosotros.